Y verán que he puesto tercera, segunda partes, porque he hecho una segunda parte para celebrar el aniversario de Isaac Asimov en estas últimas semanas, porque a principio, sobre el mes de marzo, hice una primera parte que creo que dejé colgada en el Facebook y también en, en YouTube. Pero el problema que tenía esa grabación es que la voz no iba en consonancia con la imagen y era un lío. Entonces lo que hice fue borrarla. La tengo guardada, el vídeo lo tengo guardado, pero es muy incómodo ver un vídeo que no coincide la voz con la imagen. Entonces voy a hacer esta primera parte, por eso he puesto ahí tercera y segunda partes, y falta la primera parte del centenario de Isaac Asimov. No lo voy a hacer como el anterior, que duró casi una hora, pero sí que lo voy a explicar un poco mejor, un poquito más preparado y más tranquilo. Bien, como dije en su momento, Isaac Asimov fue para mí una sorpresa, pero voy a explicar algo antes. Cuando yo tengo unos 19 años, empiezo a leer, me compro pues justamente lo puedo decir porque me acuerdo dónde lo compré. Lo compré en la librería París Valencia. Por aquello de que empiezo a ojear y es un libro que habla de ciencia ficción y eso que dices, hoy a salir un poco del tema, que está siempre en la Biblia, siempre compartiendo lo que yo sé con otras personas, con otros grupos. De hecho, pues yo desde los 12 años ya conocía este grupo, en fin, estaba bastante metido en el tema, ¿no? De esto. Que todavía lo sigo estando, pero no de la manera en la que estuve en aquellos años. Entonces, quiero entrar porque hay muchas personas que ven muy normal coger un libro cualquiera y asimilarlo. Pues a mí este libro me costó, porque quiere decir que me costó porque yo leía todo lo relacionado, como he dicho antes, pues con las escrituras, ¿no? Con las escrituras sagradas, que se suele decir. Y habiendo estudiado, pues como he dicho muchas veces, pues profundicé con el Talmud, profundicé con el Corán, porque yo tenía que compartir y tenía que enseñar y entonces tenía que ilustrarme para poder responder a preguntas. Pero ya os digo, no es el caso. El caso es que, ¿por qué para mí fue importante? Porque salía mucho de mi vida de aquellos años. Mi vida ahora no tiene nada que ver, pero en aquellos años tenía mucho que ver. Entonces, me compro este libro, me compro la primera fundación, justamente en la primera edición, que bueno, como dije ya en el vídeo anterior, tal cual pone aquí, primera edición abril de 1976. Lo leo y como entonces leía mucho más que ahora leo bastante, pero no con la rapidez que leía antes, entonces me llama mucho la atención y cuando un libro te gusta, estás esperando encontrar el libro siguiente. Me encuentro con Segunda Fundación, también de la misma época, del año 76, que podéis ver, está el pobre, bueno, bueno, es que también lo pegué, por eso estaba buscando las roturas, pero es que lo arreglé, se quedó pegadito. Sin embargo, el libro este no, ¿veis? Se me ha caído ahora mismo, este no está arreglado, que normalmente yo los libros los suelo arreglar cuando me gustan, los tengo bien cuidados, pero bueno, son libros viejos, eran libros por sí libros, como se dicen ahora, y eran, pues bueno, había 150 pesetas, o sea que este me costó lo mismo, este valía 125 pesetas, para que veáis. Y luego ya salió la tercera serie de la fundación. Vale, pues yo me leo estos tres libros que me llevan loco, me siguen llevando loco. Como digo siempre, tengo más de 100 libros de Isaac Asimov
en los vídeos anteriores comenté de que no solamente él escribía, de hecho me he hecho aquí unos pequeños apuntes para no liarme mucho. Él escribía libros de ciencia ficción desde el año 1942 hasta el año 1959. Entonces, para mí, mi homenaje a Isaac Asimov es qué tipo de escritor era, por qué crea esta inquietud a tantos fans por todo el mundo. Pues es que la inquietud estaba en que el libro Fundación se componía de 4 historias. En aquellos años, como ya expliqué en su momento, todo se escribía por decirlo fácilmente, por fascículos. Se escribía en revistas o se escribía en libros, cuando surgió lo que era la ciencia ficción, con pequeñas historias. Entonces, el libro Asimov se compone de esas pequeñas historias. Pues el primer capítulo sería los psicohistoriadores, los enciclopedistas, los alcaldes, los comerciantes. Entonces, esto fue durante el año 1942. Como él se ganaba la vida escribiendo libros, aparte de que ya estaba estudiando, le dicen, oye, pues fulano, tienes que, de eso voy a hablar y lo voy a explicar un poquito después. Tienes que escribir más libros. Y como se ganaba la vida, pues escribía. Y lo curioso es que durante esos años, de 1942 hasta el 1957, empieza a escribir, pero él escribía, claro, él dice, no, yo escribía algo, pero aunque tenía una cierta relación, que era lo que le correlacionaba entre lo que estaba escribiendo, era la ciencia ficción, pero su propósito no era escribir una gran historia. Entonces, él empieza a escribir la segunda fundación, Fundación Imperio y segunda fundación, que son estos tomos, pero en fascículos, y le dicen, bueno, ¿por qué no juntan las historias, estas 4 historias que has escrito durante tantos años, y hacemos unos buenos tomos, una novela? Entonces es cuando ella tiene que relacionar toda la historia de la fundación. Y claro, el tema de la fundación, pues luego ya te explica de que basó su historia en el Imperio Romano, primeramente lo que fue la República Romana y luego el Imperio Romano. Que por estas cosas también a mí, por todo lo que he dicho anteriormente de los años que he estado estudiando otras cosas, pues me llamaba la atención de Isaac Asimov, porque ciencia ficción yo he leído bastante. De hecho, tengo libros, como digo siempre tengo unos libros, tengo unos cuantos. Pero esos escritores sí te entretienen, te gustan y te distraen, ¿no? Como se suele decir. Pero es que estos tienen un fondo que el que escribe tiene algo más que escribe por vivir, escribir por vivir, sino que luego ya él se puso a estudiar, llegó a ser un químico muy importante en los Estados Unidos, luego se dedicó también a la medicina, que el término medicina, pues antes de la edad legal, y cuando tú estudias, pues hay una edad legal de estudio, y cuando tienes la titulación, por ejemplo, de médico o de doctor o de lo que sea, tienes que tener una edad mínima para que generalmente, para que te den pues el diploma o la licencia para tú poder ejercer como médico. Pues a Isaac Asimov le tuvieron que, pues, en aquellos tiempos falsificar un poco las fechas para que le dieran el diploma antes de hora, porque como he dicho en alguna ocasión, pues él tenía un coeficiente intelectual muy elevado y entonces, pues claro, para él era muy fácil. Pero en la parte 3 que hice hace unas semanas acerca de Isaac Asimov, pues él escribió libros de ciencia, pero recuerdo que él escribió desde 1942 hasta 1957 ciencia ficción. Pero de lo que era
de fundación, estos 3 tomos, creó una historia que, bueno, tengo todos los libros los tengo, pero ahora no viene a cuento, porque esto lo quiero hacer muy cortito, dentro de lo posible. Pues él amplió esa historia durante 8 libros más. Pero es que no solamente eso, que él mezcló luego el tema de los robots, que parece una tontería en aquellos años, pero que se ha demostrado, y bueno, la mayoría que me estáis escuchando, pues no era ninguna tontería, porque hay cosas que ya pueden ser, que son factibles, vamos. Tampoco es que esté la ciencia tan avanzada como se pretende, pero hay mucho adelantado. Por ejemplo, lo que llevan a otros planetas ya, por decirlo así, lo, lo que envían, pues son robots, son manipulados por los hombres, por las personas, por las mujeres, pero no dejan de ser robots. Entonces, las máquinas que hay en las fábricas de automóviles son robots. De hecho, lo que yo quería mencionar, por eso no es ensalzar a nadie, porque Isaac Asimov era el primero que no le gustaba que nadie le ensalzara. De hecho, pasaba mucho del tema. Lo que él sí que era una persona, pues, como comento alguna vez, era una persona orgullosa, que le gustaba que no le dijeran, oye, que soy... No, eso no. Pero se sentía, vamos, se sentía, se sentía muy guay, ¿vale? Se sentía muy fuerte con su trabajo, o sea, se valoraba a sí mismo, pero no era una persona orgullosa, ¿vale? Entonces, yo dije en la tercera parte que quería dar una sorpresa más, y es relacionado con lo que he comentado al principio, con mi relación con el haber estudiado la Biblia. Él hizo, él hizo primeramente unos estudios que hablan de el Viejo Testamento o el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿vale? Bueno, en verdad no se llaman así, pero tampoco quiero entrar en muchos detalles. Él mismo, en sus libros, que yo lo tengo, pero lo tengo en ebook, porque todavía no lo he podido comprar en papel. Porque encontrar obras de Isaac Asimov, a mí, o sea, en papel, quiero decir, a mí me ha costado mucho, porque Isaac Asimov, como muchos autores, tienen muy buenos libros, pero las editoriales, eh, lo- eh, las librerías, nos movemos o se mueven como todos, nos movemos, cuestiones económicas. Quiere decirse que se venden libros cuando la gente tiene una gran demanda. Cuando no tiene tanta demanda, ¿qué sucede? Pues se dejan de vender. De hecho, cuando hacen tiradas, cuando hacen ediciones, por ejemplo, de, de fundación, pues puede haber, yo qué sé, hoy en día, eh, 30 ediciones, por ejemplo. Pero si saca un libro que solo llega a 3 ediciones, pues ya no lo editan más. Entonces, lo que uno puede encontrar muchas veces son libros antiguos o libros usados. Y yo de Asimov tengo bastantes libros usados que ahora os mostraré de nuevo el último que me compré por Wallapop, ¿vale? Entonces, los que no puedo encontrar los he encontrado por internet. Entonces, por ejemplo, de estos quería comentar, es que va un poquito lento el libro este. Y es que aquí, como dije el otro día, tienen más de 1000 libros. Ya lo sé que todos no los voy a leer, pero sí que ojeo la mayoría. Bien, aquí tengo, a ver qué va. Ahora vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Aquí tengo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de Isaac Asimov. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. No sé si se ve, sí. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿veis? Guía de la Biblia Antiguo Testamento. Pues esto también me llamó mucho la atención. Como expliqué el vídeo anterior, pues hablé un poco de mis libros que tengo,
de libros de ciencia. Y luego otra colección de libros de historia universal. Me llamó mucho la atención porque cuando yo desde mis 15, 16 años hasta, bueno, luego los estuve utilizando años después, porque mi trayectoria fue hasta los 35, 36 años de estudiar la Biblia. Entonces, sacó historia de Canaán, sacó, que fue lo que os mencioné el otro día y lo que os enseñé, la historia de los egipcios, o sea, cosas que yo había estudiado antes, de libros que tengo de Persia, de Canaán, de los hititas, todas estas cosas de los inicios de la humanidad, ¿no? Según la Biblia, claro. Y entonces yo empecé a leer a Isaac Asimov también sus libros de historia universal. Entonces, lo mismo que cuando tú lees un libro de ciencia ficción y no lo llegas a entender, porque claro, el que escribe pues tiene sus historias, sus cosas y su técnica. Pero empiezas a leer esos libros, yo tengo la historia de Marte, Marte rojo, Marte azul y el otro Marte que son 3, y para leer esos libros te cuestan, y tantos libros más. Pero con Isaac Asimov tú te coges un libro muy profundo y te lo hace tan fácil y tan comprensible que lo llegas a entender. Y por ejemplo la Biblia, por supuesto tengo que decir que Asimov no habló de la Biblia como un erudito, ¿vale? Ni escribió la Biblia como un erudito. Él simplemente, como él comenta, que ahora lo mencionaré, pues él leyó la Biblia, él se leyó la Biblia entera, él se leyó la Biblia entera, y de ahí sacó sus conclusiones. El tema de Isaac Asimov, que es para mí también lo importante, es que Isaac Asimov no es ningún creyente, no creía, bueno, él dice que no creía en Dios, él creía en, hay una palabra, ¿no? Pero no ha querido ni buscarlo, porque en verdad no quiero profundizar. Él creía en algo y él creía en sí mismo, o mejor dicho, él creía en la humanidad, que eso también es una creencia correcta. O sea, tú crees en donde vives, en la humanidad, de tus sentimientos, si eres buena persona, de tus sentimientos. Él no creía que había un poder sagrado, poderoso, no. Entonces él escribía y él analizaba los puntos que veía, no muy claros, esto lo explicaba, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero él también sacaba sus conclusiones, que cuando tú haces un estudio profundo de la Biblia, dices, pues eso es lo que yo me di cuenta en su momento. Pues bueno, para no alargarme mucho, pues estas son las cosas que me llamó la atención de Isaac Asimov. Una cosa tan sencilla como, bueno, no es que sea sencillo, vamos, pero como la Biblia, ¿no? La Biblia tiene más libros, pero los que son los libros legales o reconocidos por la mayoría de los eruditos, tiene 66 libros, pero hay más. Por ejemplo, la Iglesia Católica pues tiene unos 3 o 4 más, que son los apócrifos. Sin embargo, Isaac Asimov te explicaba todo esto, ¿vale? Y yo pues alucinaba con Isaac Asimov. Una persona que dice que no cree, sin embargo, él cuando explica acerca de la Biblia no la desaprueba, no dice que la Biblia, ¿no? Él llega a explicar la base de por qué la Biblia ha llegado hasta nosotros. Entonces, yo alucinaba con Isaac Asimov. Cuando en verdad mi afición por él es exclusivamente, por no decir 100%, es la historia de la fundación hasta, bueno, todo lo que escribe está relacionado con la fundación, que es una historia ficticia, por supuesto, pero que llama mucho la atención que con todos los conocimientos que tiene como médico, como científico, con todo el conocimiento, con su alto coeficiente intelectual, lo ha aplicado para todo el mundo. Luego sí que es verdad que desde el año 1982
hasta el 1992. Como ya dije en un vídeo anterior, él estuvo, pues, perdón, desde el año 57 hasta el año 82, ya me he liado yo, desde el año 57, que dejó de escribir ciencia ficción y otro tipo de novelas más relajadas. Hasta el año 82 se dedicó a su trabajo, a la universidad, a la investigación, de ahí luego todos sus libros de ciencia. De hecho, colaboró con... Bueno, él estuvo a punto de colaborar con la creación de la bomba atómica, junto con otro escritor, y porque claro, ya he dicho que hay escritores que escribieron ciencia ficción y eran científicos y gente también pues en el grupo Mensa, muy importante en cuanto a su coeficiente intelectual. Pero él se separó, él vio lo que había, o sea, se dio cuenta que el tema de la bomba atómica era algo que no veía bien, ¿no? Y tantos otros se apartaron del proyecto, otros siguieron con el proyecto, desgraciadamente. Bien, pues entonces, desde el año 57 al año 82 se dedicó a lo que era. Era un científico, era un doctor y aprovechó toda la sabiduría pues para la enseñanza, para crear cosas y para ganarse la vida, vamos, porque con la ciencia ficción estoy seguro que no se hubiera ganado la vida. Aunque era una persona, pues como bien cuenta en su historia, en su autobiografía, pues que utilizaba pocos recursos para vivir, tampoco es que era una persona que vivía como otros que viven tope, ¿no? Él era una persona dentro de su forma de ser muy moderada. Bien, pues a partir del año 1982 sigue con la ciencia ficción hasta hacer todas las obras del tema de la fundación y del tema de la robótica. Pues por eso mi pasión por este escritor. Pero este escritor tenía una cosa muy importante hasta los últimos días de su vida, que él escribía para su público. Quiere decir, él cuando escribía, por ejemplo, un libro, siempre ponía, pues este libro se lo dedico a fulanito y a menganito y tal, como hacen muchos escritores. Pero es que él escribía, decía, pues según tal que me quedé en tal sitio, pues me quedé con ganas de explicaros y entonces te escribía un cuento. Tenía una mala experiencia, pues te escribía otro cuento. Entonces cuando escribía algo que parecía que no tenía un final, como el tema de toda la saga, como se dice ahora mismo, de la fundación, pues él siempre decía, a los 2 años o 5 años, pues pensando en aquella historia de tal y cual, y sé que muchos de mis lectores, porque eso de temas de seguidores tampoco le gustaba mucho, eran sus lectores, sus clientes, puedo decirlo así. Pues, y te escribía otro libro te sacaba de dudas de un libro anterior que había hecho, pero siempre estaba él avanzando en su tema. De hecho, cuando yo llegué a leer un libro que ya lo mencioné en un momento, yo en algunos libros al final escribía mi opinión. Yo tenía 24 o 25 años o por ahí y me halaga mucho recordar esos momentos. Y, y ponía, pues, joder, pues el personaje este se ha quedado ahí. Yo no lo veo muy claro porque, claro, yo me hacía un trozo ahí, escribía un trozo ahí que decía, o yo hubiera planteado, inclusive recuerdo ahora que lo tengo escrito a mano, o sea, pero pues no, seguramente en el próximo libro va a tratar el tema este, y efectivamente a los 3 o 4 años te sacaba otro libro, editorial en este caso, y ya te explicaba, pues un poco, te sacaba un poco, como hacen las series hoy en día, que te dejan con ganas de querer saber más y ahí te tienes que esperar a la siguiente temporada, ¿no? Te hacen una temporada, 8 episodios y termina. Y te deja con el último episodio a ver qué pasa. Pues Isaac Asimov tenía sus técnicas, porque yo creo que lo hacía así. Y también porque, claro, él tenía que vivir como escritor. Porque
como voy a hablar ahora, en breve, de cómo se montaban las películas con sus editores. Y la verdad es que fue un personaje impresionante. Por ejemplo, cuando, como he dicho antes, con el coeficiente intelectual, pues él le hicieron presidente del Mensa, por eso yo sé que existe eso, gracias a Asimov. Quiere decir que era el hombre, el presidente del hombre más sabio del mundo. Así, no sé. Y él llegó, estuvo un año y dijo, preséntate a presentar. Y yo, no me presento. A mí dejarme tranquilo, que yo con mis escritos. Él era un ratón de biblioteca, se ponía su máquina de escribir, se ponía su foco de luz o su lamparita, no lo sé, y fumaba ni nada. El tío se metía en el cuarto y se ponía a escribir, así se pasó prácticamente toda su vida. De hecho, en una universidad que iba y os dije, voy a mirar el nombre y os lo diré, pues no lo he mirado todavía. Bueno, pues como dije el otro día, le han hecho una biblioteca en esa universidad con todas las obras de Asimov y es como si fuera un museo. O sea, lo van a conservar ahí, según dicen, pues para la posteridad, cuando pase 4 generaciones, pues decir que ahí hay, creo de hecho, la historia de la biblioteca de Trantor, la enciclopedia galáctica. Él escribió en su libro acerca de la enciclopedia galáctica que la biblioteca está en Trantor, bueno, en la ficción del planeta Términos. Y yo creo que esa universidad donde él fue profesor, pues han hecho lo mismo. Vamos a montar aquí la biblioteca la biblioteca o la enciclopedia galáctica y nada. Y entonces te escribía un libro y esto tal de tal año y ahí va la cosa, ¿no? Era un tío genial. De hecho, Star Trek él hizo algunos guiones e inclusive, según he podido yo leer por ahí, la Guerra de las Galaxias, pues las primeras, bueno, la 4, la 5 y la 6, porque luego la 1, la 2 y la 3, muy buenas, pero luego lo demás ya no tienen nada que ver. Eh, está basado en parte de tema de fundación y o sea, está muy metido con fundación porque ya en fundación habla de Cleón, el primer emperador intergaláctico, que si Ari Sheridan, en fin, que el personaje de Ari Sheridan es el personaje principal de fundación, pero algo que hizo muy importante la fundación, que el personaje de Ari Sheridan se menciona durante la primera parte, en el libro Fundación, en el libro Fundación Imperio y la segunda Fundación, que él había muerto ya hacía no sé cuánto tiempo y se aparecía en unas imágenes holográficas cada X de tiempo. Cuando había una crisis aparecía y decía, esto es una crisis que estáis teniendo actualmente, tenéis que seguir estos pasos y tal y tal. Eso es muy emocionante, no os voy a decir nada más. Empezar con Asimov, os lo aconsejo. Y claro, luego ya, cuando tú lees todo esto dices, ¿y quién es Ari Sheridan? A mí me gustaría saber quién es Ari Sheridan. Pues ¿sabéis cuándo escribió Asimov? ¿Cómo empezó Ari Sheridan con la psicohistoria? Pues en el último libro, en Hacia la Fundación. ¿Sabéis cuándo me pude comprar el libro Hacia la Fundación? Hará un año. Y lo tuve que buscar por internet. No estaba en ninguna biblioteca. Estaba descatalogado. O sea, y no voy a decir nada más. Pues hacia la fundación, desde fundación para saber la historia de Ari Sheridan, pues han tenido que pasar 8 libros. Así es que imaginaros las movidas, el entusiasmo que te crea este autor y el entusiasmo que yo tendré toda mi vida, porque, como os he dicho antes, empecé con 19 años, tengo ahora 63 años, sigo teniendo otras inquietudes, esto no es mi inquietud principal en mi vida, pero bueno, yo me emociono mucho con Isaac Asimov
y de ahí este pequeño homenaje. Y ya para ir terminando, porque no lo quiero hacer muy largo, no sé cuánto tiempo llevaré hablando de este tema, pues otro de los libros que me ha costado, que lo tengo aquí en mi EPUB, por cierto, me lo compré hace ya bastantes años en el EGNAF. Eran uno de mis sitios favoritos, pero últimamente no lo es tanto. Hay muchas, yo por ejemplo aprovecho la oportunidad, pues la librería Soriano para mí es una buena librería, súper completa, porque yo me he comprado libros muy variados y libros que en pocos sitios he podido encontrar. La librería París Valencia sigue siendo también, ojalá que permanezca como tantas librerías y, y eso, pues ya me estaba desviando. Bien, exacto. Pues yo estuve como todos hacemos, o la mayoría, cuando nos interesa algo lo buscamos por internet, tal y cual, y yo sabía que habían dos memorias de Asimov. Una son sus autobiografías, su autobiografía, que la escribió unos años antes de fallecer. Yo no la he podido localizar, ni por internet ni por ningún lado. Sé que está todavía en inglés, pero está desaparecida. A mí el tema de hacia la fundación me costó, bueno, es verdad que la llegué a encontrar en internet, yo se lo comentaba a mi hijo y Jonathan, vale 80 euros. Jonathan, sí, claro, es que igual está descatalogado. Bueno, buscando. Como dije, me compré toda la, bueno, por ejemplo, Fundación Imperio y Segunda Fundación en un tomo. Estos tres cambiecitos los tengo en tomos nuevos, sin abrir. Luego tengo hacia la Fundación y después hacia la Fundación. Perdóname un momento. Bueno, se ha caído un muñequito. Bueno, pero bueno, no quería perder así mucho tiempo, pues este fue el que encontré, el último, que habla de Ari Sheldon. Hacia la fundación, esto ya los tenía yo, pero bueno, en los límites de la fundación y Fundación y Tierra, estos tomacos, y luego pues lo que es la trilogía que os he mencionado de las fundaciones, ¿vale? Pues bueno, me faltaba otro de esta colección, pero bueno, sí, ya lo tengo ahí también. O sea, lo que pasa es que en este caso esta persona me vendió los 4 tomos, porque hay 5 tomos, pero el que falta yo ya lo tenía. Entonces me costó, cada tomo me costó, creo que eran 6 euros o a ver, lo vendía por 12 euros creo, no, no recuerdo, ahora no recuerdo, pero me ha salido por 6 euros, o sea, por 20 euros los 4 tomos. Porque no, creo que me cobraba 12 euros o por ahí, o 18 euros, no sé, no recuerdo. Y le dije, no, estos libros se están vendiendo, así le dije yo, ¿no? A 7 8 euros, tal y cual, y me sale mal que me salía a 4 euros cada tomo. Y le di 20 euros por los 4, y a mí me pedía que 12 euros por ahí. Y yo creo que podía haber dado más y me hubiera pedido más, pero lo puso en el Wallapop por 12 euros por ahí y lo puedo mirar, pero bueno, estamos hablando del tema, ¿no? Y le di 20 euros. Y yo, no, que solo que bueno, estaba yo más contento hacia la fundación. Luego estoy investigando, tengo de colecciones diferentes y ya me puedo encontrar hacia la fundación por 7 8 euros el libro. Pero hasta que lo he podido encontrar, ahora se ve que todo el mundo lo vende, pero no estaba. Por eso es la ansia esa de tener todo de él, pero de lo que te gusta, claro, porque
Él tiene mucho más. Y muchos libros los he comprado en la Plaza Redonda. Bueno, ahora solamente hay un puesto en verdad, que es que está en María Cristina, que aprovecho para deciros, que ya sé que me repito más que las jodites, que en ese puesto de tebeos y libros yo estuve con 12 años trabajando con el tío del chico que está ahora. Ahora está el sobrino, el tío ya murió. Como yo vivía en el barrio del Carmen y en mi casa había necesidad, pues una vez pasando por allí mi madre tal, dijo si le podía ayudar y iba los domingos a ayudarle a montar y a recoger y luego ya me ponía a vender. Bien, pues ese es el tema de lo de Isaac Asimov. No voy a... Bueno, también era mi pasión por los libros. De siempre me ha gustado mucho los libros. De hecho, aún tengo algunos por ahí guardados, de Sandokan y de todos estos, de Emilio Salgari. Bien, pues ahora pasamos, pues bueno, estaba comentando que él escribió su autobiografía en inglés. Pero yo sabía que había un libro de memorias en español. Lo sabía porque lo veía por internet. Y lo mismo, me costó de encontrar, y yo por internet lo veía, pues por mis anuncios o por cosas de librerías y tal, por internet, me valía 40 euros, tal cual. Que os digo una cosa, no me hubiera, o sea, no me importa gastarme 40 euros en un libro. Quien me conoce lo sabe, no me importa. Pero bueno, buscando, me encontré en Wallapop también. Este, ya lo he comentado alguna vez. Tomaco. Tomaco por 6 o 7 euros. Y para no decir mentiras, quizás por 10 euros. Entonces, ¿qué cosa es la que te ayuda a comprender la emoción que uno puede tener por un autor? Cada uno, pues yo tengo una amiga que con JJ Benítez, pues no sé si me comentó, yo tengo solo de El Caballo de Troya, solo tengo el tomo 1 de cuando salió, de los primeros. Pero del tomo 1 creo que va por el 9 o el 10, no lo sé, yo creo que va por el 9 o por el 10 o más. Y esta señora está como yo con Asimov. Os puedo decir que ha hecho hasta una religión de Benítez con el tema, que por cierto, yo he hablado con ella y habla de que si el carro de, de, de Ezequiel, no, ahora yo estoy de Jeremías, del carro de fuego que va al cielo, pues todas esas cosas yo las puedo captar siempre por la Biblia. Entonces ella me lo explicaba por JJ Benítez, de los ángeles, tal y cual. O sea que hay personas que leen autores que también les crea esta ansiedad, o no ansiedad, sino esta forma de sentir por un escritor. Pero a mí me pasa con las memorias. Pero como dije antes, este libro yo no lo pude obtener en físico hasta muchos años después de haberlo encontrado yo para el ebook. Y yo lo leí en ebook. Y hace unos años yo compartí la lectura de este libro por el Facebook. Compartí mi sentimiento de Asimov cuando leí este libro por el ebook, perdón. Es que yo el inglés no lo controlo mucho. Hablo el español y lo hablo mal. Entonces, todos los libros de Asimov tienen su punto personal. Todos, hasta los de ciencia. Pero este es el culmen de este libro. Como muchos sabéis o sabrán, bueno, como decía antes, él habla pues dedicada, este libro lo dedica a su esposa, ¿vale? Dedicada a mi querida esposa Janet, mi compañera de vida y pensamiento. Él estuvo casado con otra señora y bueno, por circunstancias de la vida, pues se divorció y se casó con Janet. No voy a entrar en muchos detalles. Aquí explica, él habla
desde que empieza a... Claro, es una biografía, es verdad. Pues su primera página es Niño Prodigio, pues ahí ya lo dice todo, ¿vale? Cómo empieza a leer, que su padre tenía una pareta, como la conocemos aquí, donde vendían el pan, vendían el periódico. Aquellos años eran diferentes a los de ahora. Yo nací en el barrio del Carmen y la paraeta de mi calle, que era también, me pasaba lo mismo, siempre, yo le iba a comprar de la paraeta los chuches a los almacenes que habían 4 calles más abajo del barrio. Y estaba con libros, con revistas, y ahí me crié yo también con, pues eso, pues con 5 o 6 años, hasta los 14 que ya empecé a trabajar. Pues a mí me pasó algo parecido, ya leyendo su historia, porque él siempre ha escrito su historia en cada uno de sus libros, de ciencia ficción inclusive, parte de su historia. Entonces, él empezó lo mismo, leyendo libros de ciencia ficción. ¿Pero de qué va este libro? Pues va de que, bueno, aquí tiene también fotos personales de él, tiene pues... Y ese era el libro que en verdad fue con Janet, no, con su hija, con Robin. ¿Qué tiene este libro de especial? Pues él siempre supo, Asimov siempre supo, que tenía muchas cosas pendientes con sus lectores, como ya os dejé caer antes. ¿Qué tiene que ver? Pues que él sabía que tenía que terminar lo que empezó, pero él sabía que, o bien por la edad o por otras circunstancias, no, quizás no era posible terminar. Entonces, como iba a comentar antes que me estaba ya atravesando un poquillo con mis pensamientos, pues él cogió una enfermedad, bueno, en principio tuvo una enfermedad de corazón y le hicieron, creo que 2 veces lo operaron del corazón, ¿vale? En una de ellas se contagió. Esto es público y notorio, o sea, no voy a hablar, o sea, lo quiero dejar claro que hasta en su obra está, ¿eh? Si no, no lo diría, si fuera privado, vamos, yo no lo sabía, yo no soy quien, pero él cogió el SIDA, cogió el SIDA con un trasplante de sangre, ¿vale? Entonces él pues cogió el SIDA y claro, en aquellos años, pues quien tenía esta enfermedad pues sabía que se iba. Porque no hay lo que hay ahora, la ciencia avanza, es por ejemplo con el tema, otra pandemia que desgraciadamente tenemos, pues está pasando lo mismo, o sea, entonces se sabía que iba a fallecer. Entonces, cuando ya lo ingresaron, dijo, yo voy a tener que terminar por lo menos lo que pueda. Y así fue. Ella, cuando supo que la enfermedad iba más, iba más, iba más, él falleció, creo que no lo he apuntado al final. Ah, sí, él falleció el 6 de abril, pero él ya de 1992. Él dejó de escribir ya creo que en enero, ¿vale? Entonces, él en estas memorias, desde los primeros días que tuvo conocimiento como niño, hasta que sabía que iba a perecer, empezó a contar todo. Cómo empezó a escribir, quiénes fueron sus editores, cómo, en fin, todas las movidas que tuvo con los premios, con las conferencias, su vida profesional, su vida, sus estudios, lo de Mensa, todo. Bueno, y muchos detalles que ahora no vienen a cuento, que para mí fueron impresionantes cuando lo leía y eso. Y bueno, todo. Y inclusive terminaba cosas que creía que debía terminar antes escribiendo. Como dije antes, era un ratón de biblioteca. Todavía loco escribiendo. De hecho, creo que como se acomodó al ordenador que tenía desde los inicios de cuando los ordenadores,
creo que vamos, que se quedó, le dijeron, oye, te voy a cambiar, que ha salido un modelo de ordenador que no veas. Hola, Boro, ¿tú te acuerdas, no? Cuando leí su biografía y lo puse en el Facebook, yo sé que tú estuviste ahí en ese momento. Gracias, hombre, ¿qué va? Es la emoción, tío, la emoción. Muchas gracias. Pues él dijo, no, no, yo con mi máquina de escribir me es más que suficiente. Y bueno, empezó a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y él no murió por sí mismo, quiere decir, vamos a ver, me he expresado mal. Él no tenía pena de morir, él sabía que tenía que morir. Él lo único que dijo fue, bueno, por su esposa, claro, y por su familia, eso es indudable. Dijo, lo que me sabe mal, gracias, otro para ti. Lo que me sabe mal es todos los lectores que tengo que están esperando. Eso sí, era un poco prepotente, dicho sanamente, porque él lo reconocía, él lo reconoció. Lo que me sabe mal es dejar a mis suscriptores, o sea, a mis lectores a medias, porque él tenía más cosas en su mente, ¿no? Y ya pues para terminar, porque esto es muy largo, porque yo, fijaros el tomaco que hay aquí, todos los tomacos que me he podido leer, no solamente me he leído, me he releído. Pues bueno, aquí habla de el día 2 de enero de 1991 escribió en su diario, lo hice, hoy cumplo 71 años. Quiere decir, él cuando supo que había terminado sus memorias, esto ya lo escribió su esposa, lo terminó de escribir su esposa. Ella dijo que lo hice. Él quiso escribir sus memorias de nuevo. Y entonces dice, sigue diciendo, la página termina así. Me temo que el curso de mi vida está llegando a su fin. No espero vivir mucho más. Sin embargo, nuestro amor permanece y no tengo nada de qué quejarme. Luego ya dice, en mi vida he tenido a Janet, a mi hija Robin y a mi hijo David. He disfrutado de mis muchos y buenos amigos. He creado mi propia obra literaria que me ha aportado fama y fortuna. No importa lo que me suceda ahora. Ha sido una vida feliz y estoy satisfecho con ella. Así que, por favor, no se preocupe por mí, ni se sienta mal. En vez de eso, solo espero que este libro le haya proporcionado algunas carcajadas. Y ya pues dice, escribió algo así como un adiós a todos sus amables lectores. Y él decía, siempre he ambicionado morir con las botas puestas, con la cabeza sobre un teclado y la nariz entre dos teclas. Pero no es así como funcionan las cosas. Bien, pues en verdad él murió así, porque él escribió hasta que pudo y sí que es verdad que aguantó su cuerpo. Creo que eso fue en enero y falleció en abril, pues un par de meses. Abril, febrero, marzo, abril, un par de meses. Murió el 6 de abril de 1992 y yo quería hacer este homenaje. Y nada, pues que si nunca habéis leído Asimov, que empecéis con la fundación. Yo creo, me atrevo a decir, que el 90%, bueno, es que quizás, yo no soy ningún prepotente, lo sabéis, los que me conocéis. Soy una persona muy humilde y muy normal. Pero mi cabeza es que sí, que me pasa como es, como así mejor como maestro. Que, pero yo creo que el 90% de sus lectores han empezado con este libro y es que es un libro muy bueno. Además, pues, quiero recordar que creo que el año que viene, ya pronto, no lo sé, van a hacer una serie de la fundación. No sé yo si saldrá bien, porque yo tengo Yo Robot, ha hecho de sus obras han hecho algunas películas, como la que os mostré, joder, lo tengo aquí y no me... Bueno, da igual. El de los médicos que se meten dentro del cuerpo humano, no me acuerdo el nombre. Y, o sea, han hecho unas cuantas series o películas de Isaac Asimov acerca de sus libros. Esperemos que sea un poquito
adecuado a su historia. La fundación tiene mucho, 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 pero será difícil. Yo no tengo muchas esperanzas con la serie, pero bueno, la veremos. Yo soy capaz de apuntarme a donde la hagan, que la van a hacer en en otro canal. O sea, no sé, ya no recuerdo, creo que está relacionado con iPhone, el canal ese de televisión, y ya veremos cómo sale. Así es que he hecho unos 3 o 4 vídeos aparte, sueltos, de Isaac Asimov durante este año. Tenía que haber hecho más, de hecho haré más, pero ya no es por el centenario, porque es un escritor muy interesante, como habéis podido ver, y da mucho de sí. Ya llevo 54 minutos y no quería pasarme de la media hora. Y nada, pues que os animo a que lo leáis y la vida de Asimov es muy, 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 muy interesante. Yo tengo libros en iPhone, en ebook. Si alguno está interesado, me puede enviar un privado y yo le puedo enviar los libros gratis. O sea que yo no voy a cobrar nada porque yo me lo bajé por internet. Y cuando se comparte no es delito. Lo malo es cuando los vendes. Y yo estoy dispuesto a compartir. Quien quiera algún libro de Asimov, yo se lo envío a su correo electrónico. Ya he hecho algunos seguidores, unos compañeros de Asimov. Yo se lo envío. De Argentina también he enviado, de México, de España ninguno, pero bueno. Os voy a decir una cosa, los mexicanos y las personas de Latinoamérica son más aficionadas a todo esto. Se comparten mucho las cosas. Los españoles, no sé, parece que tengamos miedo de que nos quiten las cosas. No entiendo. Bueno, quiero terminar con Asimov. No quiero hablar de nada más. Nada, pues que muchas gracias. Mi homenaje a Asimov. Menos mal que no me he puesto a llorar. Y nada, pues hasta el próximo. Hasta el próximo vídeo. Luego procuraré grabarme este vídeo porque lo he hecho en directo, tal cual, no está grabado ni nada. Yo luego me lo voy a grabar y ya lo pondré en el YouTube, que tengo un canal secundario que se llama, no me acuerdo ni cómo se llama ya, pero lo pondré lo compartiré en YouTube y en la página web WordPress, que también me he hecho una página web, ¿vale? Pues nada, y bueno, si estás ahí, saludos y bueno, y para todos, felices Navidades.